Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen. Descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial. Nuestro invitado esta semana en Máximo Desempeño es alguien muy especial. David Luna, un amigo de infancia con quien comparto recuerdos entrañables. Partidos de fútbol donde demostró ser un arquero excepcional, fiestas memorables, viajes entre amigos, partido de nuestro querido Millos en el estadio y esas inolvidables competencias para conquistar a las niñas más lindas, siempre desde bandos rivales. Hoy David es precandidato presidencial, pero mi admiración hacia él trasciende su faceta política. Detrás del hombre público que muchos conocen, se esconde un ser humano con una determinación inquebrantable y una meticulosidad casi legendaria. Ese compañero que desde pequeño mostraba ya esa disciplina férrea que lo ha definido a lo largo de su vida. Su recorrido profesional habla de un hombre que ha construido su camino paso a paso, desde edil y concejal de Bogotá, pasando por representante a la Cámara, viceministro, ministro TIC, hasta senador. Una trayectoria de más de 25 años donde ha demostrado que incluso en un ambiente tan polarizado como la política colombiana es posible tender puentes y construir consensos para el bien común. Si hay algo que define a David es su meticulosidad. Es famoso entre quienes trabajan con él por ser extraordinariamente sistemático, algunos dirían psicorrígido, en su planificación diaria. Desde los tiempos del BlackBerry enviaba mensajes a las 6 de la mañana enumerando metódicamente las tareas del día, llegando a listar hasta 27 actividades. Esta disciplina, lejos de ser un simple rasgo personal, se ha convertido en una marca registrada y ha contagiado a muchos de su entorno. Su determinación no conoce límites. Cuando se propone algo, despliega toda su energía y metodología para conseguirlo. Su esposa Laura cuenta cómo, durante 4 meses, le escribió puntualmente a la misma hora cada mañana mientras ella vivía en Ginebra, demostrando que su perseverancia no se limita al ámbito profesional. Como ella misma reconoce, fue precisamente esa determinación una de las razones por las que logró conquistarla. Quizás uno de los episodios que mejor ilustra su carácter fue cuando asumió el ministerio TIC sin ser un experto en tecnología. Ante los cuestionamientos, respondió con lo que mejor sabe hacer: trabajo incansable, aprendizaje metódico y disciplina inquebrantable. El resultado fue contundente, salió reconocido como el mejor ministro del país, con el reconocimiento pleno del ecosistema digital colombiano. En el núcleo de su ser, David tiene claro su propósito: transformar positivamente la vida de las personas a través del servicio público. Cada decisión la toma basada en evidencia y argumentación, no en impulsos o intereses personales. Su lema lo define perfectamente: el servicio público es el arte de servir a los demás, no la actividad para servirse a uno mismo. Detrás del político disciplinado existe también un hombre de profunda humanidad. Todas las mañanas comienza su día con una oración y en las noches no se duerme sin contestar los mensajes que ha recibido. Mantiene contacto constante con sus hijos durante el día, una práctica que, según su esposa, lo motiva y llena el espíritu. Acompáñame a conocer más a fondo a David Luna, ese niño con quien jugué fútbol y que hoy se ha convertido en un líder que demuestra que entre mayor sea el reto, más empeño, energía y disciplina invierte. Un hombre que no se aferra a los cargos, sino al propósito de encontrar siempre un lugar desde donde servir y transformar la realidad del país. Hola David, bienvenido a Máximo Desempeño. Bueno, Pablo, muchas gracias por esta invitación a Máximo Desempeño y muchas gracias por esas palabras. Créame que estoy a punto de soltar una lágrima porque además de recordar momentos memorables de nuestra infancia y de nuestra juventud, pues hay cosas que literalmente me describen, pero que uno no es capaz de repetir, tal vez por no posar de creído o algo por el estilo. Mil gracias por esta invitación. David, qué alegría tenerlo aquí. Han pasado muchísimos años desde que jugábamos fútbol, desde que nos enfrentábamos en equipos rivales, desde que jugamos un partido en el Campín en el año 92, desde aquellas fiestas y viajes con amigos que compartimos, y siempre lo he admirado como ese arquero excepcional por un lado, al que era difícil vencer, y ahora lo admiro como ese líder en el que se ha convertido. Y hoy quiero que conversemos no tanto sobre política, soy politólogo y me encanta la política y me encanta lo que está sucediendo, pero me parece más interesante explorar a la persona sobre su recorrido interior y esos valores que lo han traído hasta donde está hoy. Bueno, primero, seguramente muchas personas no saben, pero usted y yo tenemos una amistad de muchos años atrás.
en esta misma cuadra montábamos bicicleta, patineta, si bien es cierto éramos de colegios distintos y nos enfrentábamos en fútbol, pues por las noches éramos los mejores amigos y salimos de viaje, íbamos al estadio de Aramillos del Alma, Juan Gilberto Funes, Alberto Pedro Vivalda, Bantuín, unos equipos que seguramente nunca vamos a olvidar. Y la verdad cuando me llamó y me dijo que me iba a hacer esta invitación me emocioné mucho porque tengo muchos recuerdos que son parte fundamental de mi formación. Yo sí creo que en gran medida la disciplina que tengo para el trabajo se la debo al deporte, porque nosotros teníamos, usted y yo, en algunos casos el mismo, pero en otros diferentes, unos entrenadores muy exigentes, que además de la parte física nos motivaban y nos trabajaban la parte emocional, porque en esa época ganar era una felicidad, pero perder era un retazo de lágrimas muy largo. Entonces, hay una mezcla de muchas cosas que creo yo son las responsables de que haya terminado en el servicio público, en la política, pero también de que mis características que usted mencionó al principio, pues surjan de todo eso. David, nos enfrentamos muchas veces jugando partidos de fútbol en colegios que eran en teoría rivales, pero éramos siempre muy amigos. Y ahora me llamó precisamente su colegio, el Gimnasio Campestre, para que entrene mentalmente a la selección de mayores preparando el partido de la Copa Tradición que se juega la próxima semana. Entonces voy a estar el lunes en su colegio acompañando a su selección a que le gane a la de mi colegio, lo cual lo voy a hacer con toda la determinación y con todas las ganas y le estaré haciendo fuerza ese día a mi equipo ese día, que será mi equipo por ese día. Y eso le muestra a uno que a veces, pues, uno a veces está supuestamente en bandos rivales, pero que los puentes humanos se pueden construir fácilmente y que uno puede llegar a consensos y uno puede llegar a conectarse con esa humanidad. Pues mire, yo sé que no vamos a hablar de política, pero yo sí creo que en Colombia uno de los más graves problemas que tenemos es esa gran polarización o esa gran división que nos están llevando o la filosofía política o los partidos. Y el ejemplo que usted pone es la demostración de que a mí sí, literalmente, lo que me hace hoy poder conversar con todo el mundo, sea de un bando, de otro bando, sea de un gobierno, sea de otro, es lo que me formó. Y a mí me formó el colegio, dos colegios, que además de que lo ponían a uno a competir, que promovían esa competencia, pues también promovían el respeto por el otro, la amistad, la valoración de la persona, y yo creo que eso sí hace la diferencia. Por eso cuando a mí me dicen, bueno, ¿y usted qué tipo de político es o qué tipo de político representa para que yo, cualquier persona que me lo pregunta, vote? Yo le digo, mire, antes que pensar en el político y en la propuesta, piensen en el tipo de liderazgo que ustedes quieren que guíe a un país. Una persona que está permanentemente preocupada en resolver problemas, inclusive con tesis o con soluciones que vengan de otro lado filosófico o político, es la persona que seguramente va a lograr construir una sociedad. Y en segundo lugar, pues me encanta esa tarea de preparar emocionalmente, porque yo sí creo que, sobre todo después de la pandemia, hay unos momentos que no hemos sido capaces, tal vez por pena o por dificultad, de expresar. Yo sí creo que la salud mental, en los jóvenes en particular, es necesario convertirla en uno de los puntos más importantes de la labor de un Estado. A uno le da temor salir a la cancha, a uno le da temor cometer un error en la cancha, a uno le da temor a veces ser insultado o en su defecto ser, en el buen sentido de la palabra, golpeado con un gol o con algo. Si a uno le ayudaran desde muy chiquito a saber cómo manejar esas emociones, yo creo que el cuento sería distinto para quienes hoy tenemos responsabilidades. David, en esta respuesta me viene a la mente algo interesante y es estar en lo público tiene muchos desafíos, empezando por los juicios y opiniones de otros. Hay un libro que tengo acá que me gusta mucho que se llama
que es de un psicólogo deportivo, que se llama: la primera regla de la maestría: deja de preocuparte por lo que dicen los demás. Es un psicólogo deportivo que se llama Michael Gervais, que ha trabajado con algunos de los atletas más importantes del mundo, y uno de los mayores temores que tenemos los seres humanos es lo que piensen y digan otros. Cuando uno está en lo público y hay tanta gente hablando y tanta gente diciendo y muchas veces calumniando. Es que yo creo que un buen líder no busca seguidores. Un buen líder inspira para que otros se conviertan en líderes. Y seguramente en la política, pero también en el periodismo, en el deporte, los líderes que son hoy reconocidos son quienes tienen la capacidad de decir: yo puedo formar o ayudar a formar a alguien que me va a superar. Ese, para mi gusto, es un mantra que ojalá muchos en esta y en otras sociedades pudiéramos tener presentes. 2, no crea que recibir un madrazo en Twitter o en Instagram es fácil. Claro. A uno le pega el corazón. Y yo entiendo que hay gente que lo hace porque de verdad ha estado desesperada o angustiada o literalmente aburrida con el político de turno. Pero sí es muy importante entender que entre el mundo digital y el mundo físico hay una delgada línea que no podemos permitir transgredir, porque no podemos llegar a insultarnos en la calle simplemente porque pensamos distinto. Cierto. Inclusive en las redes. Y yo hago una analogía que nos tocó a usted y a mí. En el colegio, pues los grandes siempre se la montaban a uno en el bus. Ese era el bullying de la época. Pero en ese momento el bullying comenzaba en el bus a las 7 de la mañana y se acababa a las 2 de la tarde o a las 3 cuando uno se bajaba del bus. Hoy en día los niños tienen permanente conexión, lo que en muchas ocasiones los lleva a que les estén, digamos, golpeando su ego, su vida permanentemente. ¿Cómo un padre debe actuar? Yo no tengo la salida. Creo ser un buen papá, pero no lo he estudiado científicamente. Pero yo lo que sí creo es que si usted habla de esas emociones, por lo menos en algo se descarga. Y es legítimo decir: oiga, estoy golpeado, me están dando demasiado duro, justificado o no, en el fútbol, en la música, en la política, en fin, en todo. Uno de los mayores rasgos de liderazgo en el mundo de hoy es la gestión de las emociones. Y muchas veces cuando uno recibe a través de las redes y hay muchas situaciones que nos desafían emocionalmente, es difícil controlar las emociones, es difícil no sentir rabia o no sentir tristeza o no sentir frustración. ¿Qué ha aprendido usted sobre el manejo de las emociones en ese rol de liderazgo? Ahora hay como una tesis de que si usted pregunta, usted demuestra que no tiene conocimiento sobre el tema. ¿Por qué menciono esto? Porque a las nuevas generaciones hay que decirles que con frescura pregunten. Claro. Hay que preguntar más allá de si usted es experto, es PhD, o lo que sea. Preguntar es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Expresar las emociones también. Ahora resulta que si uno llora es débil, que si uno pide ayuda desconoce el tema, que si uno se siente golpeado. Yo tengo un equipo de trabajo que he logrado, digamos, consolidar cada día, de gente muy joven, con la cual hablo con mucha frescura y con mucha tranquilidad, y yo pregunto, creo que menos de lo que debería, pero cuando a mí me preguntan yo me siento feliz de responder: oiga, lo veo estresado, lo veo golpeado, lo veo triste. Entonces, la primera cosa para poder gestionar una emoción, creo yo, definitivamente es pues compartiéndola, preguntándolo. En segundo lugar, en lo público, definitivamente. No conozco, digamos, otros sectores, pero asumo que es igual. Los equipos. Hacer equipos debe ser el más importante de los objetivos de alguien que quiere salir adelante en lo público. ¿Por qué razón? Porque usted tiene tantas cosas que administrar, tantos dolores que resolver de parte de la sociedad, que si no tiene gente comprometida, pero más que comprometida, gente que cree desde el fondo del corazón que lo que están haciendo es lo correcto, no va a poder lograrlo.
Y armar equipos no es fácil. Armar equipos no es fácil, eso lo sabe pues un entrenador de un equipo de fútbol, pero también un director de orquesta, pero por supuesto también un líder, porque uno para armar equipos tiene que entender las dificultades que tienen sus miembros del equipo y tratar de, digamos, más que entenderlas, gestionarlas para que salgan bien. Tal cual. David, a mí me gusta mucho hablar en este podcast del fracaso favorito. Todos tenemos experiencias en las que hemos fallado estrepitosamente, que pueden ser pequeñas o pueden ser grandes, pero que se convirtieron en la plataforma para después lograr un gran éxito. Por eso los llamo favoritos, porque además uno las tiene que abrazar y como reconocer y reír, podernos reír de ese fracaso que tuvimos. ¿Cuál diría que es hoy su fracaso favorito? ¿Puedo decir 3? Claro. El primero, que fue muy duro y muy doloroso, haber perdido quinto bachillerato. Y yo lo perdí porque no supe en su momento priorizar los deberes. Me dediqué a la selección de fútbol, a la banda de guerra, al periódico, a una cosa que se llamaba la VAX en el colegio, que ayudaba socialmente al entorno, y se me olvidó pararle bolas a trigonometría, a física y a química. Y me tiré el año, y ponerle la cara a mis papás fue duro. Yo creo que en gran medida, por esa derrota que fue muy dura, es que hoy soy, como usted lo dijo al principio, o por eso digamos, dicen que soy psicorrígido, porque yo sí tengo absolutamente claro que las prioridades tienen que irse evacuando en el nivel de importancia. La segunda, digamos, dura derrota, que me dolió en el alma, que lloré, que fue muy, muy difícil, por supuesto fue una gran final de fútbol entre el Campestre y el Emilio, en una copa que yo me había inventado, que se llamaba la Copa Alfonso Casas Morales, que era el fundador del colegio. Y llegamos a la final y perdimos, y eso fue, digamos, muy, muy doloroso. Y otra, pues fue la derrota de las elecciones, cuando aspiré a la alcaldía de Bogotá, obviamente siendo muy joven. Yo sabía que iba a ser difícil lograr el objetivo, pero lo jugué con toda la decisión y la emoción, y de todas maneras el día que perdí fue muy duro. Entonces yo sí creo que lo que usted dice es cierto, Pablo. El fracaso no solamente a uno, digamos, lo forma, sino adicionalmente le permite entender que seguramente en ese fracaso se cometieron errores y pues se pueden corregir. Así es. Y algo muy importante que yo trabajo mucho cuando hablo de equipos de alto rendimiento es que en el mundo corporativo, por ejemplo, la gente piensa que somos una organización orientada al logro y lo dicen como sin pensarlo realmente, pensando en que nosotros controlamos el resultado. Y los seres humanos nunca controlamos el resultado. Cuando nosotros somos unos atletas y competimos, no controlamos el resultado. Por eso se llaman equipos de alto rendimiento y no equipos de alto resultado. Porque el rendimiento sí depende de mí, el proceso sí depende de mí, pero el resultado, hay muchas variables que inciden en el resultado. Entonces, cuando uno se dedica a cuidar todas las variables del proceso, eso es lo que hace un atleta de alto rendimiento. Cuida el sueño, cuida la alimentación, cuida el entrenamiento, cuida el descanso, cuida cómo se recupera y cómo se hace masajes. Cuida todas las variables para facilitar el logro de un resultado, que al final uno no sabe si el rival al día siguiente está inspirado, si ese día amaneció mejor que uno, si uno se amaneció con dolor de estómago, 1000 cosas pueden pasar. La importancia de enfocarnos en los procesos, y ahí está el regalo. Y entonces en esas experiencias que usted cuenta, dolorosas, había unos aprendizajes en el proceso. De repente aprendió la disciplina y ser más meticuloso, pues por esa experiencia dolorosa de haber perdido el año que nadie lo quiere que le suceda, pero que cuando ocurre también trae un regalo. Y cuando uno lo ve como el regalo, uno dice, acepta la experiencia y al final es una bendición en muchos aspectos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo sí creo que definitivamente esas experiencias dolorosas, y ha habido muchas otras, pues lo forman. Y lo forman para, uno, pues no cometer esos mismos errores, pero dos, para entender cuando alguien está pasando por un momento doloroso. No reaccionar
cuando alguien está pasando, alguien de su entorno está pasando por un momento doloroso, no reaccionar bien, lo que logra o lo que termina pasando es que le vuelve el momento doloroso más doloroso a la persona. Por eso es que esta actividad del servicio público tiene, pues seguramente, unos momentos tan gratificantes y tan sencillos. La felicidad de una persona con una acción del Estado o con una acción del gobierno, pues simplemente es, digamos, el pago de muchos años de trabajo, porque yo sí creo que uno puede cambiar vidas, como seguramente en muchos otros aspectos o en otras profesiones cambia uno vidas. Yo me imagino la satisfacción de un médico después de una cirugía, de haberle salvado la vida a un paciente. Pues un poco lo mismo sentimos o siento yo cuando tomo una decisión correcta e impacto positivamente a un ciudadano. David, usted es conocido por su planificación detallada y ese enfoque sistemático, y ha habido situaciones donde tuvo que abandonar el método y la estructura para adaptarse a lo inesperado. Es decir, ¿cómo maneja momentos en los que uno a veces tiene que en este momento no podemos planearlo sistemáticamente, sino tenemos que improvisar y actuar rápido? ¿Cómo conciliar esas dos, esa mentalidad, digamos, enfocada en el sistema, pero también a veces en improvisar y ser práctico? Por eso, Pablo, es que yo discrepo de la palabra psicorrígido. Yo creo que la palabra adecuada es ordenado, porque psicorrígida es la persona que tiene seguramente una estrategia trazada y que se está dando cuenta que esa estrategia está fracasando y que no toma la decisión de, digamos, tomar una determinación distinta. Mi hija Julieta tiene 8 años. Hace un mes y medio, Laura, mi esposa, me dijo: Julieta va para la excursión del colegio un día al municipio de Suezca. Y yo dije, no, yo me voy con ella y desde lejos la miro y veo qué está haciendo. Y bueno, y eso fue como 2 semanas y Julieta me decía: papá, ¿cómo se te ocurre? Y con el paso del tiempo uno va entendiendo pues que era absolutamente inconveniente lo que yo estaba pensando hacer. Finalmente la excursión fue ayer. Ella durmió anoche por primera vez fuera de la casa. Ahora estamos grabando este podcast muy a la hora que yo tengo que salir por ella a recoger al colegio, y me di cuenta que claramente yo no podía hacer lo que estaba pensando hacer. Entonces yo sí creo que en el mundo familiar, en el mundo laboral, en el mundo público, usted tiene que adaptarse. Y además usted tiene acá otros factores pues que no controla. El factor de la naturaleza. Sí, yo mañana puedo tener una reunión con el líder más importante del mundo, pero si hay un desastre natural, Dios no lo quiera, en un municipio donde yo tengo que resolver el tema, pues primero lo primero. Claro. Primero fue el lunes que martes, como decíamos cuando alguien le decía a uno que no en un proceso amoroso. Claro, porque hablamos siempre de las victorias, pero ha habido muchas derrotas también por ese lado. Muchas derrotas. David, en un entorno tan exigente como la política, ¿ha encontrado usted valor de mostrarse vulnerable en algún momento? ¿Cómo equilibrar la imagen de fortaleza necesaria con la autenticidad? Yo creo que la autenticidad en política, pero en general en la vida, funciona. Por ejemplo, la política pues tiene en muchos espacios pues momentos de competencia. Yo tengo una posición, otra persona tiene otra posición, y como no hay cómo llegar a un acuerdo, pues se define a través del voto, y el que obtenga la mayoría es el que gana. Yo, por ejemplo, he sido derrotado muchas veces en esos debates, y más que por caballerosidad, por entender que los argumentos del otro primaron, siempre que soy derrotado en una disputa de ese calibre, lo primero que hago es levantarme, acercarme a la persona que me ganó y decirle: felicitaciones, usted ganó en Francalit. Eso me parece que tiene un significado importante, pero lo más interesante no es que yo me haya parado a felicitar o a reconocer. En muchos casos, no en todos, pero sí en muchos, la persona a la que yo me la acerco me dice: muchas gracias, gallarda su posición, yo quiero
que usted me ayude a desarrollar este proceso que nosotros acabamos de ganar. Y en muchas ocasiones hemos logrado construir un consenso producto de ese disenso. Eso es muy valioso y eso yo creo que la persona es quien lo hace. Por eso para mí es tan importante, más que la gran propuesta para lo público, pero para lo privado, es el tipo de liderazgo que usted es capaz de o inspirar o en su defecto pues liderar. Sí, o tender puentes o destruirlos. Exactamente. Tal cual. Exactamente. David, su esposa Laura menciona que usted trabaja todos los días, casi todos los días de su vida. ¿Cuál ha sido el mayor sacrificio personal que ha hecho por su vocación de servicio y cómo lo ha gestionado internamente? Upa, voy a volver a Julieta y Alejandro. Alejandro nació en pandemia. Entonces yo pues estuve prácticamente todo el tiempo con Laura en los últimos meses de embarazo y con Alejandro recién nacido. Pero Julieta nació cuando yo tenía la responsabilidad como ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Y una labor en semejante potro es 24/7 y es en todo el país. Por ponerle un ejemplo, yo instalaba infraestructura en corregimientos como Puerto Alegría, en el Amazonas. Puerto Alegría, usted se demora en lancha 24 horas para llegar a Leticia. Y nosotros instalábamos internet pues para que la gente no tuviera que desplazarse todo ese tiempo en lancha para un registro de nacimiento o un registro de defunción. Pero bueno, Lauri queda embarazada y yo me hice 3 promesas. La primera, que no iba a faltar nunca a una cita con el ginecólogo. La segunda, por supuesto, que no iba a faltar, ni más faltaba el parto. Y la tercera, que no iba a, digamos, a dejar a Julieta sola en las noches, por lo menos durante los primeros 6 meses. Entonces, lo primero lo pude cumplir porque organizaba la agenda, digamos, relativamente fácil. Pues por supuesto el parto estaba permanentemente, pero ya cuando Julieta nace, yo tenía una frustración muy grande y es que yo pensaba que Julieta se iba a olvidar de mí. Y eso que era un bebé recién nacido, pues porque yo no estaba permanentemente con ella. Entonces yo lo que hacía es que le mandaba mensajes de voz todos los días. 3, 7, 10, 15, 30 veces al día. Y yo decía, bueno, si se va a olvidar de mi cara, pues por lo menos que no se olvide de mi voz. Y Laura me decía, pero es que la niña todavía ni siquiera ha desarrollado la visión. Calma. Entonces tomé una decisión y dije, yo antes viajaba 1, 2, 3 noches. Comencé a viajar muy temprano en la mañana y regresaba en la noche por lo menos para poderle dar ya un beso y dar la bendición. Ese fue uno de los sacrificios más complejos y es el sacrificio que muchos papás y mamás en Colombia tienen que hacer para poder llevar el alimento a sus hijos. Entonces hay que saber entender eso. Cuando un papá levanta la mano o cuando una mamá levanta la mano y dice, hoy tengo que salir temprano, hoy no puedo llegar temprano porque mi hijo está pasando un momento crítico, pues hombre, hay que partir de la buena fe y simplemente creer, porque eso es lo que está pasando. Seguramente ningún papá y ninguna mamá va a poner a su hijo o la salud de su hijo como excusa. Hay que confiar más en ese proceso, pero de lejos ha sido el sacrificio como papá más complicado. David, usted menciona a Churchill como su líder referente. Hay una frase de Churchill que a mí me encanta y que la he aplicado a lo largo de mi vida y es: quien acepta la humillación por evitar la guerra, tiene la humillación y tiene la guerra. Y yo creo que la filosofía de Churchill y las frases de Churchill siempre han sido para mí muy inspiradoras. Más allá de los logros políticos de Churchill, ¿qué aspectos de su carácter o personalidad resuenan más con usted? Yo lo admiro por muchas razones, pero sobre todo lo admiro porque después de haber administrado semejante momento tan crítico en la guerra frente a Hitler, perdió las elecciones. Y perdió las elecciones y las reconoció como derrota, pero siempre dejó, digamos, algo que para mí es fundamental y es en alto las posiciones que asumió y por qué las asumió. 2, como esa frase que usted menciona, hay algunas otras, pero para mí la más importante es cuando le dice a los políticos: piensen
no en las próximas elecciones, piensen en las próximas generaciones, porque ahí es cuando usted toma decisiones, no pensando en cómo lo van a usted a valorar como líder, sino en cómo usted como líder va a influir en que la vida de otros sea mejor. ¿Qué trato de imitar yo permanentemente de un tipo como Churchill, que me he leído sus biografías, he visto sus documentales en Netflix, las películas, en fin? Es evidentemente su poder de determinación, pero también, contrario a lo que la gente piensa, su capacidad de escucha, de oír. Era un líder que tomaba las decisiones más difíciles de la vida oyendo. Y una de ellas, que fue su famoso discurso ante el Parlamento británico, pues nace precisamente de, antes de entrar, oír a muchos ciudadanos que tenían que ver con el diario vivir, pero también con lo que estaban sintiendo respecto a que su país, su nación, estaba oprimida pues por una persona como Hitler, que no vale la pena entrar a describir. Entonces yo sí siento que es un hombre que pues que hay que aprenderle mucho, como él, a muchos, pero a mí me gusta tenerlo en cuenta. David, a mí me gusta mucho pensar en el deporte como una escuela para la vida, y usted está hablando de la disciplina, y le quiero preguntar, usted además fue un excelente arquero, mucha gente no sabe de verdad el super arquero que fue, y lo vimos mucho en muchísimos, a lo largo de muchos partidos, siendo un arquero muy bueno, y uno siempre se sentía más seguro si David estaba en el arco. ¿Qué lecciones del fútbol ha aplicado en su vida personal y profesional? Yo tenía un entrenador que se llamaba Ricardo Castro, que adoro, que le agradezco mucho, y Ricardo era un tipo de tal magnitud de exigencia que a mí me tuvo sentado en la banca, yo creo que 2 años, porque yo tenía además unos compañeros arqueros pues muy superiores a lo que yo era, y pues con mucha seguridad. Y Ricardo me decía, usted no va a lograr la titular si no es con trabajo y con entreno. Esa palabra, entreno. Y yo pues fui muy consistente, hasta que un día me dijo, le llegó el momento. Y obviamente me cogió fuera de base porque pues yo llevaba 2 años chupando banca, y desde ese día que me alineó en la titular de la mayores del colegio, yo siendo de la juvenil, nunca más me volvió a sentar. O sea, duré yo creo que 3 o 4 años tapando en la mayores, lo cual era el orgullo más grande pues que podía tener un futbolista en un colegio. Primero, ese es el mayor aprendizaje. Yo llegué a esa posición después de 2 años de estar chupando banca. ¿Y eso por qué lo menciono, Pablo? Porque yo sí creo que Colombia tiene una herencia maldita, y es la herencia del narcotráfico. La gente cree que volverse rico es posible de un día para otro, o famoso de una semana para otra, o en su defecto importante de un mes para el otro. No, todo tiene un proceso, todo tiene un proceso, y uno va a ese proceso porque así ha sido destinado. Entonces, eso del fútbol lo aprendí. 2, tal vez lo más importante, inclusive más que la anécdota anterior, ser humilde cuando gana. O sea, no hay nada más importante que ganar un partido, y eso lo he aprendido yo en lo público, y ir a pues abrazar a quien perdió, porque es que se golpea. Por eso estos líderes que usted tiene acá en las fotos, cuando uno ve que están entregando la camiseta, pues lo llena uno de emoción. El fútbol para mí fue una escuela muy importante, y le agradezco mucho porque creo que en gran medida el fútbol, la banda de guerra, el periódico, la VAX, que le conté que era ese grupo, pues fueron parte de la formación que recibí de un gran maestro que fue Alfonso Casas Morales, y después en mi caso Jorge Bernardo Londoño, que es tal vez uno de los hombres educadores a quien más les debo, porque el día que perdí el año, pues yo creí que me iban a echar del colegio, o me habían echado del colegio. Yo estaba buscando colegio, inclusive con amigos comunes. Y él me recibió al día siguiente y me dijo, le voy a dar una oportunidad, pero usted solo podrá volver a jugar fútbol si sus resultados académicos son los adecuados. Y eso fue un golpe duro,
pero me puso a entender que en la vida hay ciclos que saber cumplir. Y hasta que no tuve buenas notas, no pude volver a tapar. Se está hablando de un tema muy interesante que tiene que ver con no robar los fracasos, no robar los fracasos. Los fracasos son importantes en la vida. Por ejemplo, a los hijos, muchas veces con el amor que les tenemos, muchas veces evitamos que se caigan, que se peguen. Obviamente nada que ponga en riesgo su seguridad, pero sí solamente a través de las equivocaciones es que aprendemos en la vida. Y cuando uno le quitan esos dolores o se los tapan o se los esconden, le están robando el aprendizaje también. Y cuando a uno le dicen, mira, te acompaño en tu tristeza, te acompaño porque no lo hiciste bien, pero no te lo voy a quitar, siente ese dolor es necesario, es cuando uno más aprende. Y cuando a los hijos les permitimos caerse, equivocarse, es cuando ellos van a tener sus aprendizajes que nosotros no se los podemos enseñar, ellos tienen que aprenderlos por sí solos. Definitivamente. Y yo sí creo que son momentos muy distintos los que vivimos usted y yo en la juventud que los que viven hoy nuestros hijos. Hoy en día la atención de los padres, creo yo, es mucho mayor a la que recibimos nosotros, no porque nuestros padres no estuvieran interesados, ni mucho menos, ni porque no nos amaran, todo lo contrario, sino porque creo dejaban volar para ver cómo usted acertaba o fracasaba. De estos momentos de la vida, yo lo he expresado con Lauri, a mí me preocupa esa sobreprotección y particularmente lo que usted señala, que si hay un fracaso uno estará ahí para... No, yo creo que hay que dar momentos para que sientan pues que no es fácil todo en la vida o que no es fácil superar. Y yo sí siento que ahí es necesario pues saber cuál es el punto de equilibrio para lograrlo. Y voy a hacerle una reflexión que sé que seguramente entra en un momento crítico del debate, y son las pantallas para los pelados. Yo vengo del mundo de la tecnología, y si usted me dice que los niños aprenden más fácil con pantallas determinadas asignaturas, yo le digo que sí. Y me dice que los profesores se pueden apoyar en las pantallas y en la tecnología, claro que sí. Pero yo le digo con contundencia, una pantalla o la tecnología jamás va a superar a un profesor. Porque el profesor es el ser humano que finalmente nos ayuda a guiarnos, nos da esos momentos de soporte cuando estamos atravesando una crisis. Pero si hay que prohibir o no los celulares en los colegios, yo creo que sí. Y yo creo que sí hay que hacerlo con todo el costo que esto pueda tener desde el punto de vista político, ideológico, como quiera, porque definitivamente en determinados momentos sí hay que tener 100% la concentración en los procesos educativos y también en los fracasos de los jóvenes. Porque ahora que me estoy viendo esta serie de Netflix de adolescentes que me ha costado tanto, pues entiendo muchas cosas que seguramente no entendería porque no tengo en ocasiones argumentos de cómo compartirlos con mis hijos. Ese lenguaje va a ser fundamental. No se trata de prohibir per se, se trata simplemente de determinar qué espacios merecen qué tipo de tecnología. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la ciencia respalda que los niños no deben ver pantallas y que perderse de las experiencias que nosotros tuvimos porque crecimos en una generación distinta, donde uno jugaba, se subía al árbol, jugaba en la calle, jugaba fútbol, montaba en bicicleta, se raspaba la rodilla. Eso era mucho más formativo que estar todo el tiempo, digamos, inmerso en una pantalla y en una tecnología que genera adicciones y que genera muchos riesgos que la gente a veces no mide. David, después de tantos años de servicio público, ¿qué es lo que el ciudadano común no entiende sobre las dificultades y complejidades de gobernar que a usted le gustaría que comprendieran mejor? Bueno, esa pregunta, Pablo, sí es una gran oportunidad, porque sí es importante tratar de transmitir que el arte de gobernar, claro, es el arte de lo posible, pero también, como usted lo dijo en la introducción, es tomar decisiones con base en la evidencia. Y muchas veces es más rentable tomar una decisión, llamémoslo populista, que tomar una decisión que sabemos que va a permanecer en el tiempo. Y en ese sentido, pues
gobernar tiene algo que uno tiene que entender. Usted tiene que tomar decisiones que muchas veces no le van a gustar a todos. Es más, que muchas veces van a hacerlo perder popularidad. Es más, que muchas veces van a llevar a que la gente no vuelva a votar por usted. Pero gobernar tiene esa responsabilidad. Por eso la Constitución de nuestro país tiene un principio muy bonito que dice: el interés de todos prima sobre el interés de uno. El interés general prima sobre el interés particular. Entonces, ese momento es muy difícil y por esa razón es importante que la gente pues sepa que los gobernantes no tienen las salidas a todo. Pero yo sí creo que el buen gobernante es el que trata de tomar las mejores decisiones para impactar al mayor número de miembros de la sociedad positivamente. Yo creería que un alto porcentaje de los gobernantes trata de hacerlo bien. Los que no lo hacen bien son los que ponen sus intereses personales por encima de los intereses de la sociedad. Y eso particularmente tiene mucho que ver, por supuesto, con la corrupción. Dos, vuelvo e insisto, si usted me preguntara a mí qué es fundamental para gobernar, yo le diría tres cosas. Lo primero, el equipo, definitivamente. Lo segundo, la agenda. No es simplemente cumplir las citas, porque hay que cumplirlas, sino saber cómo priorizar esa agenda. Y tercero, la distribución del presupuesto equitativamente, para entender que usted tiene con poco que lograr resolver mucho. Si a eso le suma, digamos, la humildad del gobernante de saber oír, de saber aceptar la crítica, yo creo que puede acertar con más facilidad. Así es. Uno de los temas que a mí me surgen con todo el tema de la política en la que vivimos es el tema de la verdad, de estar en un medio donde la mentira se ha vuelto tan fácil decirla, donde hay muchos políticos que mienten de frente y sin ningún tipo, ni se sonrojan mintiendo sobre una gran cantidad de cosas. Y yo siento que es difícil en este momento en la política hacer política con principios, hacer política con honestidad, porque es como si uno estuviera jugando un partido de fútbol donde tiene un rival que se ha acostumbrado a todas las formas de lucha y entonces es posible poner trampas en el campo para que el otro caiga y se lesione y es posible hacer una cantidad de cosas torcidas para dañar el camerino al otro equipo y entonces que no tengan aire acondicionado y entonces ¿cómo se puede enfrentar en un momento tan difícil con respecto, por ejemplo, a la verdad, pero a jugar con unas reglas que uno se sienta, digamos, fiel a sus valores y aún así poder ganar? Porque ahora la política, o ahora no, desde ya hace muchos años, pero ahora más que nunca la política está muy de moda utilizar la noticia falsa, el fake news o el ataque político inclusive de la mano de la inteligencia artificial. Esas herramientas son en muchas ocasiones fáciles de identificar y de alertar, pero cuando ya usted alerta, el daño está hecho. Entonces, ¿qué es lo que yo trato de comentar en este tipo de preguntas? El ciudadano tiene una doble responsabilidad. Tiene la responsabilidad de recibir una noticia, leerla si quiere, pero confrontarla, saber si lo que se está diciendo es cierto o no. Y en política más, porque en política está de por medio nada más y nada menos que una decisión que puede impactar positiva o negativamente a una persona. Y dos, yo sí creo que pues tiene mucho que ver con cada cual. Volvemos al tipo de liderazgo. Yo tengo una frase que a mí me critican mucho las personas que me ayudan en la estrategia y es: solo me comprometo con lo que soy capaz de cumplir. Es más, prefiero perder una elección antes que comprometerme con algo que no sé, que sé que no voy a cumplir. Y ese es un mantra de vida. Pero dos, yo quiero hacer una campaña hoy, mañana, pasado mañana, el día que toque hacer una campaña sin necesidad de tener que insultar, sin necesidad de tener que agredir, sin necesidad de tenerme que meter con las familias de mis contradictores, porque me parece algo que no quisiera que me pasara a mí. Entonces, yo creo que eso va también intrínseco a lo que representa cada cual.
David, a lo largo de su vida, usted ha escrito muchos capítulos. El David, arquero de fútbol, el de la banda de guerra, el de la universidad estudiando derecho, muchos capítulos. ¿Qué título le pondría al capítulo que está escribiendo en este momento? Uy, qué pregunta tan difícil. Y seguramente, pues no sé si acertaré o no, pero yo le pondría un título como "Sí hay un camino". Estamos en un momento de tensión, estamos en un momento de polarización, estamos en un momento de división. Acá, más allá de unos u otros, yo hago una reflexión. Eh, la izquierda o la derecha no te va a dar de comer, te va a dar de comer las decisiones acertadas. Entonces, si hay un camino para recuperar la esperanza. Esta es la mejor de las visitas. Siéntate. ¿Ah? Sí, total, siéntate. Siéntate. Divino. Sí, Usted desde chiquito tuvo perro. siempre tuvimos perros, sí. Labrador, café, Sí, sí, sí. chocolate. 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 Chocolate mucho tiempo, sí. Mucho tiempo, mucho Él, tiempo. este se llama Gianluigi Buffon. Se llama Buffon. Como el gran arquero Como de la el gran selección arquero de la italiana. selección italiana, tal cual. No vaya a editar esta parte, por favor. No, por supuesto ¿Ah? que no. Claro que no. El gran arquero de la selección Tal italiana. cual. Entonces le decía, yo le pondría ese capítulo "Si hay un camino", porque yo sí creo que este país puede superar algo que es indispensable superar para superar la lucha contra el hambre, para lograr la paz, para lograr la equidad, para lograr mejores ingresos y mayor trabajo. Y es que nos pongamos de acuerdo por lo menos en una cosa semanal y la saquemos entre todos adelante. Más allá de si usted es de izquierda o derecha, o de Millonarios, o de Santa Fe, o del Deportivo Independiente Medellín, o de Nacional. En eso es posible, creo yo, lograr, digamos, superar capítulos de tantas tensiones y tantas heridas. David, en este momento particular que estamos viviendo, si usted pudiera poner un enorme cartel en un lugar que todo el mundo pudiera ver, ¿qué diría en él y por qué? ¿Cuál sería su mensaje? Yo diría que Colombia tiene mucho más futuro que presente, pero que hay que trabajar que Colombia tiene mucho más futuro que presente, pero que todos tenemos que trabajar unidos para lograr. Y vuelvo un poco a lo anterior. Va llegando el momento de ponernos de acuerdo en unos mínimos que nos permitan avanzar como sociedad. Y uno de ellos, creo que es el más importante de todos, es tenemos que proteger a nuestros niños. No solo porque lo dice la Constitución, los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de todos los demás. No porque nos lo dice la Constitución, sino porque nos nace a todos. Y en ese sentido, no solamente es proteger al niño del violador, o al niño del maltratador, o al niño del ladrón, sino es lograr sentar en la mesa, en la sala, en la cocina, en el patio, un momento diariamente para transmitir un valor, un valor. Muchas veces los niños no saben qué son los valores porque no se los explicamos. Y creo que hay una gran oportunidad. David, para terminar, quiero preguntarle, después de todo lo que ha logrado y aprendido, ¿qué significa para usted el éxito? Bueno, yo he perdido varias, he ganado algunas. Yo creo que el éxito es el resultado del trabajo, por supuesto, serio, metódico, regular, pero sobre todo es hacerlo con pasión. Nunca, por metódico y por enterado o estudiado que usted sea, va a lograr un éxito que verdaderamente le sepa a algo muy rico si no le mete pasión. Y yo sí creo que lo que he logrado en mi vida pues tiene mucho que ver con la pasión. Lo que hago me gusta hacerlo bien y me gusta pues conseguir que las cosas, al yo hacerlas bien, pues le genere un resultado positivo al otro. Eso es tal vez lo más importante, que es esa frase que usted mencionó.
la política es el arte de servir, no la actividad para servirse. No se trata de yo ser considerado un buen líder, un líder internacional o lo que sea. No, se trata de que lo que yo hice ayudó a que otros estuviesen mejor. David, pues quiero darle las gracias por este espacio. La verdad es que me siento muy feliz y agradecido de tenerlo aquí en este espacio de mi casa, en este podcast, compartir porque lo conozco de cerca y ver el extraordinario líder en el que se ha convertido y desearle todo lo mejor en este camino que viene y de ofrecerle todo el apoyo para que las cosas salgan muy bien, porque yo creo que un liderazgo como el suyo sería muy importante para este país. Pablito, mil gracias por esta invitación. Muchas gracias a usted por haberme invitado, pero sobre todo muchas gracias por lo que hace, porque usted es un buen ser humano. Estar tratando de contarle a muchos que hay buenos liderazgos en cada uno de los sectores en el país es, digamos, hacer país. Y yo creo que eso tiene mucho significado. Pero dos, guiar a quienes están en la tarea, bien sea deportiva, profesional, empresarial, política, para que tomen mejores decisiones es clave. Uno muchas veces necesita más ayuda de lo que la gente piensa, y que levanten la mano y le digan a uno estoy listo, pues es muy satisfactorio. Así que mil gracias por esta invitación, y al Gran Bufón un abrazo grande. Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen. Descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.